Profe, Profesor. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, mis muy pimpiringudos alumnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Para los chipis que piensan que al decirles pimpiringudos les estoy haciendo un favor, eso no es así. Pimpiringudo es una persona distinguida, honorable, excelsa, magna, erudita, docta, preclara, conspicua. ¿Listo? Eso significa pimpiringudo. Por ahí los chipis, gracias, profe, por fin alguien me dice que no es eso. Bien, así que ya saben a qué me refiero, me dirijo así hacia ustedes porque lo son personas excelsas, magnas, y los respeto como tal. Bien, pero no hablemos de cosas tristes, mis queridos alumnos, y vamos a dar inicio a nuestra actividad académica programada para el día de hoy, viernes 26 de marzo del 2021, según el calendario judío. Buenas tardes, señorita Carrión. Muy buenas tardes, queridos alumnos. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy corresponde a histología vegetal. Bien. Ya en el capítulo anterior habíamos iniciado el estudio de la histología, ¿verdad? E indicábamos que la histología es la rama de la biología que va a centrar su interés, sus estudios en los tejidos de los organismos vivos. ¿Qué es un tejido, señores? ¿Qué es un tejido? Un conjunto. ¿Conjunto de células? Un conjunto de células, una agrupación de células, una suma de células. Eso es un tejido. Un tejido es una pequeña muestra de un órgano. ¿Bien? Entonces, podemos deducir que si los órganos están formados por tejidos y los tejidos por células, al fin y a cuentas, los órganos están constituidos por células. ¿Bien? Así que todos nuestros órganos son células. Bien, así como hemos hecho referencia, hemos compartido información acerca de estos tejidos animales, hoy es propicio poder iniciar el estudio de los tejidos vegetales. Sí, señores, los vegetales también tienen sus tejidos. ¿Qué va a hacer, profe? Sí, lo que sucede es que parte de la culpa de lo que hoy viene aconteciendo en nuestro planeta es responsabilidad de los formadores, de quienes tienen a cargo nuestra educación desde pequeños. Pues que acaso cuando estabas en el 4º grado de primaria y te hablaban de las plantas, no te decían, nuestro tema del día de hoy, partes de la planta. Partes. ¿Es una parte? Desde pequeños se nos enseña a ser irrespetuosos con la vida. Se nos enseña a ser faltosos con la moral de otros organismos vivos. Nos creemos de forma prepotente, nos creemos de forma altanera que somos los seres más superiores de este planeta. Y en realidad lo somos. Lo somos. Pero para ser grande no tienes que minimizar a otro. Para ser grande tienes que ensalzarte con tus logros, no con desméritos de otro. Esto me hace recordar a lo que decidió el TAS unos días atrás, ¿cierto? Alianza vuelve a primera. ¿Le sumaron puntos? No, le restaron al otro, que es distinto. Así que, pero bueno, eso es hablar de cosas tristes. Y no vamos a hablar hoy de cosas tristes. No nos ensalcemos disminuyendo la categoría de otro organismo. Nunca. Profe, pero dicen que la guerra y el amor todo vale. Sí, señores, todo vale. Todo vale. Y eso es verdad. Y eso, cuando estábamos en presenciales, te gustaba una señorita y le invitabas en tus fajinas, le invitabas algunas comidillas por ahí en los cafetines.
pero te molestaba que cuando regresaban a clase, ahora se veía o se conversaba, converse toda la clase con su compañero de al lado. Te sentías preso de esos celos y en la próxima ocasión en la que les tocaba conversar, le tirabas más barro. Oye, y ese chico es tu amigo, ¿no? Ah, sí, es mi amigo, es bueno, es bien chévere. Sí, pues no, pero mira que me han dicho sus amigos que cuando él toma, le soba la espalda, ten cuidado, y le empiezas a tirar más barro, pero no tienen culpa de eso, no tenemos culpa de eso. Darwin nos decía en sus teorías sobre el origen y evolución de las especies que el más apto va a sobrevivir. Así que, bueno, tenemos que ser los más aptos, pero demuéstrale tus cualidades, no los defectos de otro. Así que, lamentablemente es lo que nos enseñan, subconscientemente nos enseñan desde que somos pequeños, a minimizar las partes de una planta, los órganos. La planta como organismo vivo tiene sus órganos, se llama raíz, se llama tallo, se llama hoja, se llama flor. El fruto no, el fruto no. El fruto es el óvulo que ha sido concebido, el óvulo que ha sido fecundado a partir de granos de polen. Es como si yo les pusiera enfrente a una mujer gestante y les digo, señores, por favor, mencionen las regiones de esta señorita que está enfrente. Y comienzas, región cabeza, profe, región cuello, región del tórax, región de los miembros superiores, región de los miembros inferiores y su bendición, profe. No es un órgano, no es parte de ella. Que lo esté albergando, que lo esté almacenando, depositando por un tiempo, no quiere decir que sea un órgano. Entonces el fruto tampoco es un órgano de una planta. Es un óvulo concebido. ¿Listo? Es verdad que nosotros somos organismos superiores. Lo que nos diferencia es nuestra alta capacidad de razonamiento, nuestro complejo sistema nervioso. Es verdad. A diferencia de otros organismos vivos, nosotros podemos discernir, diferenciar, aplicar criterios para hacer una u otra cosa. Nuestras conductas pueden estar condicionadas a experiencias, a conocimientos y demás. Pero eso no nos hace decir que seamos mejores que los demás. Un perrito, tú lo llamas, meme, iPhone, y llega hacia ti. Y tú lo empiezas a acariciar y lo maltratas, le digas, fuera, plum, y él se va. ¿Qué hacemos los seres humanos? No te llevas bien con una persona, no te alejas, sigues ahí de terco. Duele, profes, que duele, duele. A mí también me ha dolido. A todos. Pero está aquí esa capacidad de razonamiento que nos ha dado Dios, o la evolución, como quieran llamarle quienes no crean en un Dios, o la evolución. Nos ha permitido evolucionar un sistema nervioso que tiene la capacidad de poder pensar, razonar. ¿Para qué acudir a los golpes? Un perrito se aleja cuando lo golpeas. Pero una mujercita, un varoncito que está en medio de esa situación de golpes, de violencia, ¿para qué? Tú decides. Si ya ves el primer indicio de violencia, aléjate. Tóxica, tóxico le llaman. Entonces, el perrito se va, tú no. Profe, pero el perrito ladra. Y yo hablo, y bien chévere. Sí, señores. Pero si se tratase que la diferencia entre un organismo vivo y otro lo hace ser superior porque habla, yo preferiría ladrar. Preferiría ladrar antes que tener un razonamiento, una capacidad, un sistema nervioso complejo que esté amañado, que esté siendo cómplice de una inteligencia inútil. Somos inteligentes para crear sistemas y mandar mensajes a los pobres ancianitos para robarles su dinero. Somos inteligentes para crear mecanismos de robo automatizado. Somos capaces para crear bombas, armas y matarnos entre nosotros.
Un perrito te puede atacar cuando está condicionado por su conducta, cuando creció en medio de una conducta violenta. El ser humano decide, piensa, razona si quiere hacer daño y lo hace. Entonces yo prefiero ladrar o preferiría tener 700 raíces bajo una tierra y no desplazarme con tal de no hacer daño en lo que hace la humanidad. Y aún así nos creemos superiores. Pero bueno, vamos a atender su chat. Permítanme, por favor. Permítame atender su chat, por favor. Mi ex me pegaba, dice el señor Vázquez. Bueno, suele pasar. Agresiva era. CS, ¿qué significa CS? Ok. Bien. Bien, señores. Muy bien. Listo, continuamos. Entonces, este organismo vivo, estas plantitas, tienen sus propios órganos. Y todo órgano está formado por células. Así que si nosotros tomamos un fragmento, un pedacito de un órgano, entonces vamos a tener, de ese pedacito le llamamos tejido. Bien. Vemos casi a diario a un organismo vegetal o una plantita, pero la vemos simplemente ahí y no sabemos qué sucede en su interior. Y su interior está estructurada por células que cumplen funciones muy similares a las nuestras. Entonces, ¿qué permite que esas células funcionen? ¿Qué permite que las plantas tengan su correcto funcionamiento? Pueda realizar su fotosíntesis, pueda crecer en longitud y en grosor, porque crecen en diámetro también. No es lo mismo comparar el tallo de un girasol con el tallo de un roble, de un pino, de un nogal. No es lo mismo, ¿cierto? Entonces, todas esas funciones que van a caracterizar y todas esas funciones que diferencian a estos organismos vegetales será materia de estudio para el día de hoy. Bien, esos son los tejidos, señores, los tejidos vegetales. Cuando hablábamos de tejido animal en nuestra clase pasada, ya chicos, nos concentramos, por favor. No utilicen el chat como un medio de chacota, por favor. Sí. Está bueno como para, en un momento, pues, que sirva como un pequeño foro de debate y demás, pero no incentivar a otras cosas. Sí, podría desactivarlo, señores, y no habría ningún inconveniente. Sin embargo, pasa por un tema de respeto de mi persona hacia ustedes. Ustedes tienen el total derecho por la remuneración que ustedes efectúan, por el pago que ustedes efectúan. Tienen, cuando estaban en presenciales, tenían el derecho de permanecer en el aula. Y yo como docente tengo también el deber de respetar ese derecho. Y les permitía, ya señores, por favor, tranquilos, y no nos retiraba del aula por un respeto. Entonces, pedía que también me respetaran de esa misma forma, desempeñar mi trabajo sin ningún problema. Pero entendía también que sus demás compañeros querían escuchar sus clases. Así que cuando ya se sobrepasaban, ahora sí, caballero, señor, por favor, tenga la amabilidad de retirarse. Pero estamos hablando con chicos que sus edades oscilan entre los, imagino, 17, 20, 21, 22, 23 años. Entonces, entre los 17 y 23 años. Así que es gente adulta, son personas que entienden y por lo tanto no pues vamos a caer en eso de estar restringiéndoles. Tienen el mismo derecho por ese pago que ustedes efectúan a que se les ofrezca todas las herramientas digitales a las cuales ustedes pueden disponer. ¿Listo? Tienen todo ese derecho y ahí está su chat.
pero por favor también permítanme ejercer mi trabajo de una manera medianamente eficiente para ustedes. Por favor. Listo, gracias. Bien. Les indicaba, señores, que cuando hablábamos de tejidos en los animales, en nuestro capítulo anterior, hablábamos de tejidos y su clasificación, ¿cierto? Y clasificábamos a estos tejidos animales, los clasificábamos de acuerdo a su ubicación. Entonces, tejidos, por ejemplo, que se encontraban revistiendo, se encontraban en superficies, el tejido epitelial, el tejido que forma nuestra piel. Profe, pero nuestra piel es un órgano, sí señor, pero si yo corto un pedacito de piel que tengo, un tejido, bien, ese tejido se llama epitelial, un tejido de revestimiento, de superficie. Un tejido que se encargaba también de protección, que se encontraba en cavidades, se encontraba con la función de dar soporte y protección. Hablábamos de los huesos, por ejemplo. El hueso es un órgano y este órgano, como todos los órganos, están formados por tejidos. Los tejidos que forman a este huesecito o a estos huesos son los tejidos de tipo conectivo. Veíamos también a los tejidos musculares, ¿cierto? Este tejido muscular que podía ser estriado o liso. Alguien, por favor, que pueda activar su micrófono y decirme qué diferencia se encontraba entre un tejido muscular estriado y un tejido muscular liso, por favor. En que uno se podía contraer, profesor. Sí, va por ahí. Los dos se contraen, pero está la diferencia ¿En que uno presentaba estrías? Sí, ¿y qué representaba? Ya, yo lo veo, sí tiene estrías, pero ¿qué va más allá de esas estrías? ¿Por qué presenta estrías? ¿La qué, perdón? ¿Quitina? Sí, uno tiene estrías, el otro pocas estrías, por eso es más liso, pero ya sí es verdad, pero ¿qué tienen que ver las estrías? Las estrías se dan, el aspecto estriado, el aspecto de líneas, se da porque hay presencia de gran cantidad de proteínas y estas proteínas son filamentosas, en forma de filamentos. Imagina que sacas el pasador de tu zapatito, de tu zapatilla, sacas el pasador y lo colocas sobre la mesa. Así esa forma medondeada, filamentosa, es que se encuentran las proteínas en nuestros músculos, lactina, miosina, troponina, ¿cierto? Entonces, a mayor cantidad de estas proteínas, profe, ¿qué hacen esas proteínas? Ayudar en la contracción, no, ayudar no, iniciar la contracción. El calcio se une a la troponina y el músculo se acorta. Entonces, a mayor cantidad de estas proteínas contráctiles, pues mayor se ve el aspecto estriado, pero también mayor será la velocidad de la contracción, mucho más rápida y mucho más eficiente. Por el otro lado, el tejido muscular liso, si es muscular, recuerda, músculo, movimiento, entonces también va a haber movimiento, por lo tanto contracción, pero va a ser más lenta. Este tejido y también será involuntario. Este tejido, por ejemplo, muscular liso, se encuentran formando las paredes de nuestros intestinos. Cuando la masa residual empieza a formarse en el intestino grueso, esta tendrá que ser evacuada, tendrá que ser desplazada hacia nuestro recto para que finalmente nosotros podamos excretarlo mediante una defecación. ¿Y cómo creen que llega? Por el tejido liso, que es el estómago. Ajá, el tejido muscular liso, que está formando las paredes de ese intestino grueso, empieza a contraerse y empieza la materia fecal a desplazarse. Una nueva contracción y empieza a desplazarse hasta que pues lo evacuamos. ¿Bien? Que llega al nervio. Sí, señor. En las paredes de los vasos sanguíneos, en las arterias y en las venas, también vamos a encontrar unas paredes formadas por tejido muscular de tipo liso. Bien, ¿por qué se necesita? Porque nuestra frecuencia cardíaca en estos momentos está dentro del promedio.
¿sí? En pulsaciones aproximadas de 60 por minuto, de 80 por minuto. Pero cuando tenemos algún tipo de estimulación, de cualquier tipo, de repente, no sé, estás ahí frente a tus clases y ahí enfrente tienes tu celular y de pronto estás recibiendo una llamada inesperada, una llamada de ella o de él, ves su nombre ahí y tu corazoncito comienza a acelerarse. Esa aceleración va a hacer de que la sangre circule con mayor rapidez, con mayor tensión, con mayor fuerza, con mayor presión. Así que tus arterias, por ejemplo, que estaban con este diámetro, circulando, distribuyendo tu sangre normal, al momento que se acelera el corazón, hay mayor flujo sanguíneo y la arteria se empieza a dilatar. Si hay dilatación, hay crecimiento, si hay crecimiento, hay movimiento, si hay movimiento, hay contracción, y si hay contracción, eso es músculo. ¿Listo, chicos? Bien. Después ya hablábamos, pues, ¿no? Del tejido muscular estriado y liso, ya hemos dicho liso, el estriado tiene gran cantidad de fibras, y este puede ser el esquelético o el cardíaco. El esquelético, sencillo, es toda nuestra musculatura, nuestros aproximadamente 600 músculos, se denominan músculos estriados esqueléticos porque están insertados hacia el hueso, y eso es lo que va a permitir el movimiento de nosotros. Y el estriado cardíaco, ese estriado cardíaco forma la pared del corazón, el miocardio. Si el corazón se contrae, hay un músculo. ¿Cómo se llama ese músculo? Miocardio. Un tejido muscular estriado cardíaco. Bien. Y después estaba el nervioso, ¿cierto? Que era una red de neuronas que se va a encargar de conducir los impulsos nerviosos, que no es otra cosa más que la orden que emite siempre nuestro cerebrito. Bien. Bien, hemos recapitulado, hemos hecho un feedback, un proceso de retroalimentación bastante rápido para orientarnos nuevamente hacia lo que son los tejidos, pero esta vez de las plantas. Más o menos la cosa funciona así. Más o menos funciona así, como en los animales. Bien, pero con las propias características peculiares, particulares de los vegetales, estos tejidos van a cumplir una función específica. Se van a clasificar de acuerdo a la función que estos tengan. Entonces, hay tejidos que se les van a llamar embrionarios, como por ejemplo los meristemos. Los meristemos son tejidos de tipo embrionarios. Tejidos fundamentales, hablar de algo fundamental es hablar de algo indispensable, de algo necesario. Y ahí tenemos a los tejidos llamados parénquima. Tejidos que van a cumplir una función de sostén, de soporte. Y ahí hablamos del colénquima y del esclerénquima. Tejidos que van a realizar una función, van a tener una función de conducción, van a conducir. ¿Pero qué van a conducir? Agua, sales, nutrientes. Así como nosotros tenemos nuestros tejidos conductores. ¿Cuáles son nuestros tejidos conductores? ¿Cómo se llaman? Nuestros tejidos conductores. Venas. Venas, ¿y qué más? Arterias. Arterias y venas, sí señores. Arterias y venas. De la misma forma, las plantitas tendrán también sus propias arterias y venas. Se les llama xilema y floema. Y ya veremos en un momento de qué se trata. Tejidos que tienen la función de darle protección. ¿Listo? La función de darle protección a la plantita. Hablamos de la dermis y de la epidermis. Así como nuestra piel, exactamente las plantitas también tienen su propia piel. Se llama dermis y epidermis. Sí, también tienen piel. No es queratinosa, no contiene colágeno, no contiene melanocitos como la nuestra, no contiene tampoco corpúsculos que permitan captar estímulos, pero tienen su piel. ¿Listo? Se llama dermis y epidermis. Profesor, disculpe, ¿y la endodermis? La endodermis es conocida como la hipodermis en la piel humana o en la piel animal. ¿Listo? El prefijo endo significa dentro.
Entonces, nuestra piel, la piel de los animales mamíferos, nuestra piel, no todos los mamíferos, claro está, porque hay algunos mamíferos que tienen plumas, perdón, pelos, y las aves tienen sus plumitas, pero también tienen una piel. ¿Listo? Entonces, esa piel tiene 3 capas. Tomemos como referencia la capa media para luego darle dirección a las demás capas. La capa media es la dermis. Bien, y anatómicamente, porque ya la piel pertenece a una estructura corporal, por lo tanto, quien se encarga de su estudio es la anatomía, hay terminologías anatómicas que son direccionales, para poder decir arriba, para poder decir abajo, para poder decir cerca, para poder decir acá al costado, para poder decir próximo, para poder decir lejos. Sí, señores, hay terminologías. No vas a ir a un médico y un médico te va a decir, muy bien, pues ponte el aquisito para atrás. No sería tan propio. Así como tampoco sería tan pues, propio que te esté hablando en términos pues, muy complejos. ¿Sí? Un médico no porque te hable de una forma más compleja es porque más sabe, por el contrario. Mientras más intenta hacer de que su paciente comprenda, entienda, pues mucho más sabe. Entonces, profe, ¿qué significa epi? Epi significa encima de, por encima de. ¿Qué significa hipo? Por debajo de, por abajo de. Esto significa, ¿listo? Entonces, si yo digo 3 capas y tomo como referencia una, dermis, por encima estará la epidermis, epi encima. Por debajo estará la hipodermis, ¿listo? Si le queremos dar ubicación, por ejemplo, a nuestra cavidad abdominopélvica, ¿listo? No confundir tórax con abdominopélvico. Tórax es toda la caja. Toda la caja es tórax. ¿Listo? Y ahora, se divide en el diafragma, el músculo diafragma va a dividir ambas. La cavidad abdominopélvica viene desde el músculo llamado, les dije su nombre, se me fue, perdón, o me desconcentré, discúlpenme. Diafragma, perdón, discúlpenme, me desconcentré. El músculo diafragma va a dividir, va a separar esas regiones. Del diafragma hacia abajo se llama abdomen. Y más abajo, en las ingles, por las ingles, esa región, ¿listo? Se va a llamar región pélvica. Entonces, región abdominopélvica. A veces te duele por aquí, por este lado, y va, me duele el estómago por este lado. Abdomen. Si no podemos concentrarnos en localizar el dolor, en cualquier parte que te duela de aquí, abdomen. Me duele el abdomen. Listo. En ese abdomen vamos a tomar como referencia la región del ombligo. ¿Listo? Ahí está. El ombligo. Esa región, ahí está el cuerpo o la curvatura mayor del estómago. Ahí, nada más arribita. Entonces esa es la región gástrica, porque asociamos el término estómago a gastro. ¿Listo? Región gástrica. Gastrio. Si yo quiero decir cómo se llama la región que está por encima del gastrio, ¿qué es lo que digo? Es decir, acá, lo que le llamas la boca del estómago, ¿cómo se llamará esa región? Con los términos que hemos indicado. Epigastrio. Epigastrio. Y debajo del ombligo, la región debajo del ombligo, hipogastrio. ¿Listo? Entonces, así vamos a manejar los términos y nos vamos preparando porque en 3 semanas empezamos con el estudio del cuerpo humano y eso sí es recontra chévere. Cada semana esperen, por favor, su sistema reproductor. En ese sistema tenemos programado 2 horas, pero nos vamos a 5 horas, me parece, porque preguntamos, hablamos, compartimos, pasamos videitos. Sí, se pasan videos, pero nada de eso de la señorita MK, nada. No, de eso no. Videos ilustrativos, claro está. No van a estar esperando que pongan ahí otras cosas. No, chicos, tampoco tanto. Bien, así que ya vamos a empezar en 3 semanas más el estudio del cuerpo humano. Por favor, los espero a todos. Y es más, a sus amigos, llámenlo. O sea, que el profe va a pasar ahí en vivo. Su pack, no, tampoco. Pero
Díganme, son interesantes esas clases. Vamos a empezar a conocer un poquito más acerca de cómo funciona nuestro cuerpecito. ¿Bien? Bien, señores, ahí está entonces con respecto a la pregunta de la señorita, ¿qué sucede con la endodermis? Yo digo dermis, epidermis, hipodermis. Es la hipodermis porque está debajo de la dermis, sí, pero también es la capa que está más interna, es la capa que está más adentro, llamémosle así. Entonces, cuando decimos dentro o interno, el prefijo es endo. ¿Listo? Endodermis. Hipocardio. El hipocardio, igual, el corazón tiene 3 capas. Epicardio, miocardio y hipocardio. Pero también se le suele llamar endocardio. ¿Por qué endo? Porque es la parte más interna. ¿Sí, señorita? Ese es en nosotros. Sin embargo, entre comillas, la piel, llamémosle así, de las plantitas solamente tienen 2 capas. La dermis y una enzima que es la epidermis. No tienen endodermis. Bien, bien, entonces, ajá, sí, muy bien, muy buena lógica, señor Vázquez, Tommy. Por eso le dicen hipotermia. Termia, ¿qué es? Temperatura. Hipo, por debajo, una temperatura que está por debajo de lo normal. Estás con frío. ¿Listo? Muy bien, sí, señor, muy bien. Así es, señor Espinosa, los videos educativos. Ya vamos a compartir eso. Bien. Bien, entonces, el orden en el que vamos a desarrollar el estudio de los tejidos vegetales será estrictamente tal cual se presenta en esta lámina. Empezaremos con los tejidos embrionarios, con los tejidos fundamentales, con los tejidos de sostén, conductores y finalizaremos esta sesión virtual con los tejidos de tipo protectores. Empezamos, señores, con los tejidos embrionarios, a los que llamamos meristemos. ¿Por qué se les dice que son embrionarios? ¿Qué es un embrión? Tipo feto. Los objetos. Un feto. Es una vida que Una vida. se comienza a formar. Que comienza a Una formar. vida. Bien, bien. Algo así, ¿no? No voy a mencionar el nombre, pero me están consultando por privado. ¿Quién es la señorita MK? ¿Alguien, por favor, podría ayudarme a dar esa respuesta? ¿Quién es la señorita MK? Títulos. Ah, sí, sí, su nombre, la M es por Mía. Sí, y K es por su apellido. Medio musulmán. Sí, sí, hablamos de dijimos, profe, sábado. él sabe. Dígalo, profe. MK significa Sanazo, profe, sanazo. Sanazo, profe. Bien, bien, señorita. Para respuestas que no se puede quedar con la duda, de repente estará pensando y está buscando, está googleando ahora, señorita MK, pensará que tiene que ver algo con, de repente descubrió el electrónico, el microscopio electrónico, de repente fue, no sé, madre del sistema reproductor, qué sé yo. Así que hay que despejar la duda. Eso sí, hay que despejar la duda. Bien, bien, señores. Al consultar por ahí por embrión, escuché por ahí, es un feto, escuché por ahí que era parte de una vida. Vamos a ordenarnos con esto, ¿sí? Porque para hablar de meristemos, para hablar de meristemos y su asociación con el término embrionario, y si no sabemos qué es embrión, entonces es inútil que podamos definir este meristemo. Un embrión es un estadio, es una etapa. Esto es una etapa. La primera de ellas son tres etapas dentro de la formación y desarrollo de todo individuo, de todo organismo vivo, sobre todo animal. El primero de ellos es el huevo o cigoto. Eso se le llama cigoto o huevo. Y este huevo cigoto es una pequeña masa que se va a formar a partir de la unión de un espermatozoide y un óvulo, ¿cierto? Se forma el huevo. En un espacio de 48 horas, para que se forme este huevo o cigoto, tiene que pasar un promedio no mayor a 72 horas desde el acto sexual, ¿cierto? Desde el coito.
Es decir, los espermatozoides tienen hasta casi 3 días para poder alcanzar el óvulo. Una vez que lo alcanza, lo fecunda y se forma el cigoto, llamado también huevo. Bien. A partir de ese momento, son aproximadamente 48 horas en las que ese huevo empieza a desfragmentarse. Plum se hace 2, plum se hace 4, se hace 8, 16, 32, se agrupan y forman ya el embrión. Y será embrión durante las primeras 8 semanas, es decir, los 2 primeros meses. En estas 8 semanas, ocurren 2 acontecimientos importantes. El primero de ellos se da la organogénesis. Bien, la organogénesis, génesis es formación, inicio, principio. Órgano son los órganos, nuestros órganos. Entonces se da la formación de los órganos, organogénesis. Y como segundo principal acontecimiento se da la inserción, se da esta situación en la que el embrión penetra al útero materno, se inserta en él. ¿Listo? Se va a insertar, se adhiere a él. Entonces, no es posible que nosotros digamos que en 2 meses de gestación solamente se tiene un coágulo, porque no es así. La etapa embrionaria, un embrión es una semilla, está formando sus órganos. En 2 meses se forman tus órganos. ¿Profesor, que ya pueden nacer en 2 meses? No, porque estos tienen que madurar y para eso pasas a una nueva etapa, la etapa fetal, el feto. Entonces, la secuencia es cigoto, embrión y feto. ¿Listo? El embrión se le llama, a los meristemos se le llama embrión porque embrión habla de crecimiento, de formación. De crecimiento. ¿Listo? Entonces, chicos, como lo compartía con sus compañeros también, muchas veces lo he escuchado entre compañeritas, entre mujercitas o entre la pareja a la otra le dice, ya, tranquila, no llores, era solamente un coágulo. Y eso es la forma más, de repente, egoísta de poder intentar dar ánimos a la otra persona. No es ya un coágulo. Revisen, por favor, su embriología o esperemos a tocar este tema de lleno con ilustraciones, videos, GIF, imágenes y demás para conocer de que ya en la 3ª semana hay inserción del embrión en el útero. Ya hay una comunicación útero-placentaria. Una vida, ¿no, profesor? Útero-placentaria, es decir, el útero va a darle alimentos, nutrientes a esa placentita para que pueda alimentarse. Entonces, ¿cómo es posible que, y lo digo así abiertamente, chicos, lo digo abiertamente, porque les puedo mencionar hasta cada una de las actividades que pasan. Tienes actividad ahora mismo, vienen un fin de semana largo. Profe, pero la pandemia, no importa la pandemia. Le vas a decir a tu mamá, a tu papá, mamá, el teniente nos ha dicho que vamos a ir a marcha y campaña. Mentira. Mamá, dice coordinación académica que vamos a tener un seminario, pero esta vez presencial para Semana Santa, porque vamos a orar antes para que podamos ingresar. Ya, hijito, ve, mentira. Y te vas con él, con ella, todo el fin de semana, todos los días, ahí. Así que custodia son así. Entonces, estamos 26 de marzo, 27, 28, 30, listo. Acabas de terminar tu periodo menstrual, ha pasado tus 5 a 7 días, estás en todo tu periodo fértil. Para que puedas tener la sospecha de un embarazo, pues tienes que esperar tu próximo ciclo menstrual. Para ello, entre 25 a 28 días más, casi un mes, estás a 2 días de cumplir un mes.
Así que mientras que te enteras que no va a llegar tu periodo menstrual, mientras que te enteras que no vas a arreglar en ese momento o ese mes, ya tiene casi un mes ese embrioncito. De los dos ya tiene uno. El bebé. El embrión. ¿Listo? Ahora viene la problemática. Pasas a la etapa de la negación. No, Dios mío, yo no creo que esté embarazada. Le llamas a tu pinche amiga. ¿Tú crees? Pero ¿cuántas veces? Uy, todo el día. Ay, sí. Pero tú llamas a otra. ¿Pero tú crees? No, yo no creo. Diosito no puede ser tan malo. Diosito no puede ser tan malo. Aquí no tiene nada que ver Dios. Es una culpa de Dios, ¿no? Echen la culpa a Dios. La tiene el Brian. No, la etapa de la negación. La etapa de la negación va a durarte más o menos unos 2 días. Listo. Después viene que le digas a tu flaco, a tu enamorado, mira, ¿sabes qué pasó esto? Y ahora viene la rompedera de cabeza de él. Yo te dije, era el perrito, así no, era menos probable. Yo te dije que esto. Los reclamos, los reproches. Ya vienen las primeras peleas. Ahí son, y vienen los 3 días de insomnio del varón. Lo peor es que si no era la única, ahora ¿cómo le dices a la otra? A tu papá, a tu mamá, no. 3 días mínimo sin dormir, ahí ya cumpliste 5 días. Hasta que de una forma egoísta también decides interrumpir ese proceso. Y para eso, una vez que conversan, ya decidieron, pasaron 2 días más, ya va una semana. Por lo tanto, va 1 mes y 1 semana. Ahora a buscar la plata. Algunos dirán, papá, el profesor de biología está que vende un libro y dice que con ese libro nosotros vamos a ingresar porque con eso le hacemos las 5 preguntas de biología. En una. En una. El profe dice que ahí están las fijas. Sí, hijito, sí. ¿Y cuánto está? Dice, el profe dice que está... Dice que el profe dice que está a 300 soles, pero que como nos quiere mucho, dice que está sola. Nos va a dejar a 200. Ay, hijito, ya toma tus 200. Pero no lo vas a conseguir así de fácil. Habrá tenido que pasar una semana para que estés maquinando de dónde vas a sacar. Ya pasaron 2 semanas, por lo tanto, mes y medio. Mes y medio. De 2 meses, mes y medio ya pasó. Ese embrioncito tiene ya más de la mitad de sus órganos formados. Ya tiene huesos, ya tiene músculos, ya tiene un hígado, ya tiene un sistema sensorial semi-desarrollado. Pero tú le dices, no, un embrioncito, hasta que finalmente vas y practicas eso. Entonces, los problemas también vienen durante la misma práctica de esto. Hay personitas que son ciertamente ingenuas y de repente no lo saben y quizás dentro de esta sala lo existan. Esos stickers que pegan ahí en las veredas, sí, por ahí, por Huamantanga, por ahí, por Rosaluz, por ahí, dice atraso menstrual. Es más, imagínate a dónde te vas a ir si te escribe atraso menstrual, no menstrual, sino menstrual. Ya desde ahí imagínate a dónde te vas a ir. Y por ahí una alumnita en una conferencia una vez que di, una alumnita me preguntó, profe, al chat, claro, profe, yo pensaba que eso era para que te ayuden a eliminar tus quistes, profe. No, esos son abortos y todo aborto en nuestro país es clandestino. Y mejor que continúe siendo así. O sea, no es que esté fomentando el aborto, ojo, no, después van a estar teniente. Dice el profesor de biología que está bien que esté al aborto, así que por favor, no tergiversen la información. Así, en serio, mañana tienen su entrevista, mañana tienen con mi querido amigo y empiezan, teniente, una pregunta, el profesor de biología dice que de verdad que está chévere el aborto, ¿es verdad? No, pues, no malinterpreten. Lo que estoy indicando es que en donde se legalice el aborto, bien, ahora, como ciudadanos peruanos, como ciudadana peruana con tu documento nacional de identidad, te vas a cualquier posta y como si te dieran una pastilla, porque tienes derecho, es legal. Y ese no es el problema, porque te estoy hablando desde el punto de vista moral, pero desde el punto de vista de salud, van a empezar a haber mucho más problemas. Profe, ¿por qué?
Porque estoy muy seguro que tú utilizas un preservativo, un profiláctico, un condón. Tú utilizas un preservativo con tu pareja con la intención de no quedar embarazada. No lo utilizas para evitar alguna enfermedad de transmisión sexual. A ti no te importa. Tú lo que quieres es que no quede embarazada. Y cuando dices, pues si me embarazo, me voy a la posta, rápido, soluciono. Así que la gran mayoría de jóvenes, la gran mayoría de personas, ya no van a utilizar su preservativo. ¿No ven que si salen embarazadas lo solucionan rápido? Entonces vienen va a empezar a crecer el índice que hay de infecciones por VIH, de transmisiones sexuales como sífilis, gonorrea. ¿Listo? Así que ese es, hola. Sí, señor, te escucho. Le escribí. Al chat ya lo atiendo. Ya lo atiendo en un momento. Sí, permítame un momento, ya lo atiendo. Para terminar la idea y continuar con el tema pero me veo una responsabilidad de conversarles de esto, chicos, para que ustedes sepan cuál es la cruda realidad de las cosas. Nos quedamos en que ya decidiste, ¿cierto? Decidiste que lo van a hacer, listo, ya tienes el dinero, le dijiste a tu papá que el profe de biología está vendiendo un libro a 200 soles y demás. Ahora van a hacerlo, ¿y ahora dónde? ¿Y sabes a quién le preguntas? Le preguntas a tu amigo, entre comillas, a tu amigo, el que sabe tan igual o menos que tú. Yo he visto, hay uno que dice atraso menstrual, llamas, mira, tengo este problemita, ¿dónde los encuentro? En tal sitio, listo. Es un... Ahora, señores, tú llamas solo por probar, marca. Hola, mira, tengo tal problema. Sí, te podemos ayudar. Ya, ¿cuándo puede ser? Puede ser ahora mismo. Pregúntale, sí, pregúntale. ¿Puede ser ahora mismo? Sí, puede ser ahora mismo. Sí, claro que sí, acá somos súper eficientes. Ya. ¿Cuándo me van a hacer mi riesgo quirúrgico? sí. Y plum, te van a cortar el teléfono. ¿Profe, usted lo ha hecho? No, estoy muy seguro que lo van a hacer. ¿Por qué? Un riesgo quirúrgico, sí, señorita Fernández. Profesor, disculpe. Y la pastilla, abortiva, ¿en cómo se llama? ¿Qué Aquí que afectaría ahí? Porque A ver, Porque chicos, por favor, respeto. Sí. por lo que sé, te genera, te desangras. Ya, sí. Te da un desgarrado, sangre. Ya, ok. Doy respuesta entonces a su pregunta. Permítame un momento, por favor, para revisar esta conexión. Permítame un momento, por favor. Bien, señores, continuamos. Doy respuesta en breve, señorita, a su pregunta y al caballero que me está también planteando una pregunta por chat, ¿sí? Termino, por favor, la idea. Llamas riesgo quirúrgico, te van a cortar. ¿Por qué un riesgo quirúrgico? Cuando el cuerpo está sometido a sustancias como, por ejemplo, anestesias, estas anestesias alteran todo nuestro metabolismo. Nuestro corazoncito puede sufrir o de taquicardias o de bradicardias. Se acelera o se desacelera. Nuestras proteínas pueden aglutinarse, por lo tanto coagular la sangre y tener un infarto. Pueden pasar muchas cosas cuando estamos sometidos a una anestesia. Por eso es que aunque tú creas que qué fácil, te inyecto y ya está. Cuando hay una operación, ya, profe, no, yo no he visto, ya ve Grey's Anatomy, ve The Good Doctor, ya ve Doctor House, en cualquiera. Siempre vas a ver que ahí a la cabeza del paciente, hay alguien que está ahí. Siempre. Ahí está la cabeza, lo están operando y en la cabeza siempre está alguien ahí, monitoreando. Es un médico anestesiólogo que está pendiente de eso. ¿Y tú crees que por los 200 soles que pagas te van a tener un médico anestesiólogo? No. Tu riesgo quirúrgico, donde empiezas como mínimo saber cuál es tu tipo de sangre. Mínimo. Porque si tienes algún tipo de complicación, empiezas a perder sangre, te tienen que hacer una transfusión. ¿Qué sangre eres? No lo saben.
Así que cuidado con eso. Cuidado con eso. ¿Listo? No hace nada, todo es empírico, todo es al azar, ni médicos son, ni obstetras, ni ginecólogos, ni nada. Profesor, pero ahora de todo, mira, yo creo que la mayoría de los chibolos de 14, 15, ya saben, ¿no? Que deben usar eso, pero ellos son inconscientes y no lo usan. Claro. ¿Sí o no, profesor? Claro, sí, es verdad. ¿Saben qué es lo que pasa, chicos? Yo soy docente de un colegio, enseño en secundaria a niños, no niños, a jóvenes de tercero, cuarto y quinto. Y muchas veces, los propios padres tienen la culpa. Los padres agarran y le dicen al coordinador, al director, mire, ¿saben que el profesor de tal curso, no con el mío, porque yo intento cuidarme mucho con el tema de mi lenguaje, de las cosas que puedo decir, incluso con ustedes, me juego con términos, con sexualidad y demás, pero no caigo en la vulgaridad, no hay que caer en eso. Pero con los chicos de un colegio hay que tener mucho más cuidado, pero decirles las cosas como son. Yo a ustedes, que son mayores de edad, no les voy a decir, señores, y el varón tiene un pene, y no voy a ir al de tercero de secundaria a decirle, y el varón tiene un pipilín. No, pues chicos, las cosas se dicen por su nombre. Pero ¿qué pasa? Que hay padres en que, se escandalizan, está hablando de pene, está hablando de vagina, pero están en etapa de formación, se están formando. Es la etapa donde empiezan a nacer las curiosidades y lo hacen, y con desconocimiento. ¿Qué pasó? No, se prohibió, era un tabú hablar de sexualidad. Allí viene el problema. Desde nuestra formación, este país está mal en todo, desde el principio hasta todo está mal por la formación, por la educación. Entonces, Profesor, disculpe, ¿la pastilla abortiva es lo mismo que píldora? Depende de la presentación en la que sea. Una pastilla es una pasta solidificada. Una píldora, una cápsula, normalmente tienen el contenido vertiente dentro. Una grajea es una gelatinosa, pero es un fármaco vía oral. ¿Sí? De acuerdo a la presentación se le puede llamar así. Profesor, Bien, para no extendernos mucho, chicos. Para no extendernos mucho. A ver, para no extendernos mucho. El método aspiradora. Deja allí un residuo, porque ingresa una manguerita y lo aspiran. Deja allí un pequeño fragmento, un pequeño pedacito del cuerpecito de ese embrión, y tu cuerpo lo empieza a rechazar, lo reconoce como un organismo patógeno y te empieza a dar fiebre, altas temperaturas, y tu mamita ahí poniéndote pañitos, ay pobrecita, ay hijita, ya voy a hablar ya con ese teniente malo que te hace hacer tantos ejercicios. Sí, mamá, por favor, porque tengo fiebre por eso. Vamos, chicos, no le vas a decir, mamá, es que vengo a abortar. Y cuando ya estás súper mal, al hospital, ni siquiera le dices, no he abortado. Llegas toda desangrada o llegas con fiebre. La fiebre se da por eso, porque quedó una partícula allí, un pedacito, un fragmento de ese cuerpecito. O en todo caso, la aspiradora jala con la mitad de tu útero, te desangras. ¿Sabían tu grupo sanguíneo para hacer transfusión? No. Te mueres allí y acaso van a llamar, aló, policía, ¿qué tal? Policía, comisaría de Puente Piedra, ¿qué tal? Mucho gusto, jefe. Oye, ¿saben qué? Para reportarle que acá tengo una muerte en mi consultorio clandestino en abortos. ¿Ustedes creen que van a hacer eso? Te van a agarrar, te van a segmentar en 3 en 4 a un costalito y por donde quieran. ¿Por qué cree que tantos casos por ahí de mujeres desaparecidas? Por eso. Porque no hay ninguna forma que se reporte. Es ilegal. No se van a comer ese problema ellos. Así que mucho cuidado, chicos. Con respecto a la pregunta de la señorita de qué hace, y para concluir con esto, ¿qué es lo que pasa? Dicen que se desangran, sí. No siempre, profe. Yo tengo a mi amiga que ha hecho esto. Lo que sucede es de que la posología, que es la concentración de dosis que se suministra en un tratamiento, es estudiada por un médico. No creas que el médico cuando te dice 8 horas o 12 horas es porque se le da la gana de decir 8 horas o 12 horas. No creas que
que porque te dice mañana, tarde, noche, o no creas que porque ¿Cómo? te dice de 500 miligramos, o porque dice 100, Ajá. Siempre se... o porque te dice 100 miligramos, 500 miligramos, 10 miligramos, es porque se le da la gana. Todo está en base a una cuantificación. Es un curso, no sé si usted lo llevarán en química, se llama estequiometría. Saber las composiciones de la masa y del químico y saber cómo va a impactar. Entonces, supongamos que estas pastillitas, que por ética yo no les puedo decir, no puedo darles el nombre, discúlpeme si lo están pidiendo, no puedo, no debo. Esta pastillita la tomó mi amiga con una masa corporal, con un peso de, supongamos, veamos, 65 kilos. 65 kilos. Va acá, chao, abajo. Pero esa misma pastillita, la misma dosis, se la va a tomar ahora tu amiga, porque tú le dices, oye, pero mi amiga lo tomó y eso es súper chévere. Ahora vas y le dices a tu otra amiguita, oye, pero toma porque ella le hizo bien y súper rápido. Pero tu otra amiguita no tiene 65 kilos, tu otra amiguita tiene 48 kilos. Se lo va a bajar, pero con todo y útero. ¿Listo? Así que hay que tener mucho cuidado también con eso. Mucho cuidado. Si no quieres contarle a papá o a mamá, si no quieres afrontarlo, estás en el derecho. No, yo no soy una autoridad eclesiástica para juzgar tu moral, ni tampoco hablar de eso. No, señores. Estás en tu libre derecho de decidir qué es lo mejor que vas a optar. Pero si vas a hacerlo, si ya decidiste, intenta orientarte con una persona que lo sepa, que conozca del tema, que te oriente. Papá, mamá, no, bueno, a alguien que al menos te pueda orientar en esto. Bien. Bien, señores, entonces ya hemos hablado bastante acerca de esto. A ver. Cuidado con que cuando toma paracetamol, sí es un analgésico antipirético, pero cuidado porque puede generar resistencia. Cuando necesites el analgésico, tu organismo ya reconoció esos radicales químicos, ya los reconoció y ya no te va a hacer efecto. Cuidado con eso. Sí, señor Ramos. Bien. Ya está. Copia y pega, por favor, la pregunta. No la encuentro. Un señor me dijo que me hizo una pregunta. Copia y pega, por favor. Sí, es verdad, señor Tito. Sí. Hay que saber qué laboratorio, un laboratorio de confianza. Sí, un laboratorio de confianza. Si me puede escribir cuál es exactamente, me lo copia al chat y luego le doy respuesta. Bien, señores, entonces es un embrión, lo asociamos a formación, a desarrollo, a crecimiento. Entonces, a estos meristemos se le dicen que son tejidos embrionarios porque participan en el crecimiento de una planta. Y una plantita crece en alto y en ancho. No vamos a comparar el tallo, por ejemplo, de una margarita, hasta ahí, pequeñita, con de repente el tallo de un girasol, mucho más alto, o de un rosal, ¿cierto? Más alto. Entonces los tallos varían en altitud, en altura, altitud no altura, perdón, que es longitud, o en diámetro, que es ancho. Bien. ¿Cómo se da esto? Y gracias a qué? A los meristemos. Y hay dos tipos de meristemo. Un meristemo de tipo primario, que le llamamos apical, y un meristemo de tipo secundario o lateral. El meristemo de tipo primario o apical suele encontrársele en dos regiones, en dos zonas de las plantas. En las raíces y en las regiones apicales, por eso se llama apical, apical o extremo, ¿sí? En los tallos, en las partes finales e iniciales, en los extremos de los tallos. Entonces, este meristemo de tipo primario se van a encontrar siempre en los extremos de una plantita.
bien, con la intención de favorecer, de estimular el crecimiento de las mismas. Profe, que las raíces crecen, claro, crecen hacia abajo, y mientras más crezcan, van a tener mejor posibilidad de absorción de agua y mejor posibilidad de fijarse hacia el suelo. Estas características, los nombres, partes y todo de una raíz, lo vamos a ver la semana próxima cuando iniciemos nuestro estudio de organografía vegetal. Bien. Entonces, vamos a decir que los meristemos, supongamos que son estos de aquí, estos puntitos, se encuentran en el cono vegetativo. Este es el cono vegetativo. Profe, ¿por qué cono? Porque un pequeño conito tiene esta forma. La base es más ancha y se va, pues, disminuyendo en su diámetro. ¿Listo? Así que a eso se le llama el cono vegetativo. Estos meristemos, los primarios o apicales, se encuentran aquí en el cono vegetativo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a estimular, a reproducirse con la intención de que la raíz crezca hacia abajo. Lo mismo va a suceder con estos meristemos en los tallos. Ahí están, empiezan aquí. Y entonces se estimulan para que estos crezcan. ¿Qué es lo que sucede cuando tú colocas? A ver, supongamos esta es una célula. Esta es la superficie. Hay una célula. Viene otra célula. Viene otra célula. Otra célula. Otra célula. Y otra y otra. ¿Qué es lo que acaban de hacer? Acaban de hacer crecer la zona, la estructura, el órgano. Antes estaba allí y ahora al acumularse, al reproducirse, es allí. Profesor, disculpe, Esto es ¿puede lo que volver hacen a los... repetir? Se fue el internet, mi internet. ¿Perdón? Si puede volver a repetir, por Sí, favor. ¿desde dónde usted, hasta dónde siguió la secuencia de la clase? En embriones, lo que pasa es que se acaba de ir mi internet. Ok, descuide. Estos meristemos son las células y los tejidos son agrupaciones de células. Los meristemos son las células que se les denomina embrionarios porque participan en la formación y crecimiento de una planta. Por eso se les dice que son embrionarios a los meristemos. Bien. Estos meristemos pueden ser primarios, llamados apicales, o pueden ser secundarios o llamados laterales. Se dice primario o apical porque se encuentran en las zonas apicales, en las zonas extremas de los tallos, como por ejemplo aquí y aquí este otro lado. También se les encuentra en el cono vegetativo. Tiene la forma de un cono, la base ancha y luego se va poniendo más angostito. Ese es el cono vegetativo de la raíz. Las partes y funciones de esta la vamos a hablar en nuestro próximo capítulo de organografía vegetal. Estos meristemos van a permitir la estimulación y la reproducción de células para hacer de que esto crezca. O el ejemplo que te hice aquí. Se reproduce una célula, primero es una, se reproduce otra y ahora forman una estructura mayor. ¿Listo? Así que eso es lo que hacen los meristemos en los conos de las raíces y en los ápices de los tallos. Estimular para que estos crezcan. A mayor meristemos primarios, pues el tallo será más largo. Pero la raíz también. A la raíz lo que le conviene es crecer lo más profundo y extender estas zonas ramificadas, porque le va a permitir fijarse más a una planta, al suelo, perdón. Ustedes se han dado cuenta que en algunas ocasiones toman una plantita y con las yemas de los dedos lo sacas. Pero también te has percatado que algunas veces quieres sacar una planta, pero está demasiado fijada. ¿Qué es lo que pasó? Su zona ramificada, es decir, esta es la zona ramificada, se ha extendido. Y mientras más se extienda, más fija será la raíz al suelo. Ahora, si la raíz también crece, entonces la altura de una planta también tiene que ser considerada desde la raíz. Pues que acaso cuando tú vas a la escuela a presentarte para tu examen de talla y peso, ¿te parecería justo que tú midas 1,85 y te digan, no, desaprobado en talla? ¿Pero por qué? Y cuando ves quien te está midiendo desde las pantorrillas, te está midiendo hasta la copa de la cabeza. ¿Te parecería justo? Tu tobillo, tu talón, tus pies forman parte de tu estructura. Y tienen que medir allí, desde donde es.
Lo mismo en las plantitas. ¿Qué hacemos? Las medimos desde aquí, desde donde está el suelo, la superficie del suelo, hacia arriba. Pero debajo tiene una raíz que es un órgano vital, importante para la planta. ¿Listo? Entonces, la altura tiene que ver, el tamaño, longitud de las plantas, radican gracias a estos meristemos, que son primarios o apicales. Los meristemos de tipo secundarios o laterales son aquellos que se encuentran evidentemente a los costaditos del tallo, ya no en las partes superiores, ya no en los ápices, miren, ya no en los extremos, sino en los bordes, en las paredes laterales, aquí al costadito. Entonces se empiezan a reproducir, pero hacia los costados, de forma lateral, haciendo o permitiendo pues, que el tallo sea mucho más grueso, con un mayor diámetro. Bien, entonces eso es lo que sucede, señores. ¿Quiénes permiten o favorecen el crecimiento en una planta? Los meristemos. Para que crezcan de forma en altitud, primarios. Laterales, secundarios. ¿Listo? Los tejidos fundamentales. Ahí está el parénquima. ¿Por qué fundamental? Permítanme por favor un momento. Bien. Se le dice fundamental porque es un tejido de vital importancia. Es un tejido de suma participación. Es un tejido fundamental, como el propio nombre lo está indicando. Y este parénquima, como todo tejido, es agrupación de células. Siempre debemos de tener esa idea. Tejido, agrupación de células. ¿Listo? Así que lo que se va a hacer es agrupar células y formar un tejido. En este caso, que cumplen funciones de tipo fundamentales, vitales, se denomina parénquima. Hay tres tipos de parénquima. Un parénquima clorofiliano, un parénquima acuífero y un parénquima aerífero. ¿Qué es el parénquima clorofiliano? A ver, vamos a ver qué tanto recuerdan de su clase anterior. ¿En qué organela citoplasmática se lleva a cabo la fotosíntesis? Señores, ¿cuál es la organela citoplasmática donde se lleva a cabo la fotosíntesis? ¿Tilacoide? En la fase luminosa, sí, en los tilacoides. En sí, la fotosíntesis. A ver, vamos a ver esto. Al parecer no se está recordando. El órgano principal fotosintético es la hoja. Profe, usted dijo que el tallo también. Sí, el tallo también sí es que es verde, porque ahí va a haber clorofilas y clorofila y cloroplastos. Necesitamos hablar de esto, señores. Esta es una hoja, por lo tanto, un órgano. Si es un órgano, está formado por células. Y dentro de esas células están estas organelas llamadas cloroplastos. ¿Cierto? A este cloroplasto tiene dos partes. Los tilacoides, que son estas pequeñas apilaciones de monedas. Bien, estas pequeñas moneditas, cada una, tilacoide, tilacoide, tilacoide. Listo. Allí se va a desarrollar la fase luminosa de la fotosíntesis. Recordemos que son dos fases que se da de forma simultánea. No se le llama, también recuerden, no se le llama luminosa porque se da en el día y no se le llama oscura porque se da en la noche. No. Se le llama luminosa porque necesita de luz. Se le llama oscura porque no necesita de luz. Simple. Y se pueden dar de forma simultánea. Entonces, la fase luminosa implica luz y se va a dar en los tilacoides de este cloroplasto. Vienen por aquí los rayos de luz solar, penetran las paredes celulares de las hojitas y llegan hasta estos tilacoides. Bien, ahí está la fase luminosa. Ahora, entre estos tilacoides hay espacios que se llaman estromas. Así se llaman, estromas, a los espacios entre los tilacoides que almacenan clorofila. ¿Listo? Que almacenan clorofila.
Entonces, empieza la fase oscura. ¿Qué es lo que se va a fijar? ¿Qué es lo que se fija al estroma, señores? Fase oscura, ¿qué es lo que se fija? Si en la fase luminosa se fija el sol, los rayos de sol, de luz, No hacia los necesita tilacoides, luz. ¿qué es lo que se fija ahora el estroma a estos espacios? No necesita luz. Moléculas gaseosas de dióxido de carbono, señores. CO2. Fase luminosa ingresa rayos de luz. Fase oscura ingresa moléculas de dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono que nosotros eliminamos a las plantas les sirve y lo fijan. Se llama fase oscura. Ese proceso se llama carboxilación y se van a fijar aquí, en estos espacios. La fotosíntesis es el principal metabolismo que permite la formación de nutrientes en una planta. Y como es la principal, es lo vital, lo más fundamental. Y ahí están los cloroplastos. Porque así son las células. Esta es una microfotografía, es decir, es una foto real de una hojita. Profe, ¿esta es una hoja? Sí. Una hoja. ¿Y por qué se ve así? Por las tinciones, por los colorantes. Se aplica una pequeña tinción, un colorante, para poder colorear toda la zona que se desea visualizar. Yo quiero visualizar cloroplastos. ¿Listo? Aplico una tinción que no sea verde y va a colorear, va a expandirse, va a empezar a colorear toda la zona que no son los cloroplastos para que se pueda hacer visible. ¿Listo? Entonces, esta es una célula. Esta figura hexagonal, y digo hexagonal porque creo que tiene 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiene 6 lados. Es una figura hexagonal. Esta es una célula. Esta es otra célula y otra célula. ¿Listo? Y en su conjunto están formando un tejido que forman un órgano, que es la hoja. Ahora le aplicamos este colorantito, va a empezar a colorear y va a ser visible los cloroplastos. Si quisiéramos hacer visibles el núcleo, le aplicamos otra tinción y ya no se ven los cloroplastos y se empieza a ver el núcleo. Pero por las regiones, miren, por las regiones espaciosas que están aquí, podemos deducir de que este espacio está ocupado por otra organela, la más voluminosa de las organelas celulares en una planta. Se encargan de almacenar grandes cantidades de agua. ¿Cómo se llama esa organela? ¿Cómo era la pregunta, profesor? Repite la pregunta. La organela, es decir, el órgano que está dentro de la célula, de una célula vegetal, de una célula de una planta, que se encarga de almacenar agua, grandes cantidades de agua. Xilema. El xilema conduce el agua, es un tejido que conduce el agua. No es una célula, es un tejido, o sea, una agrupación de células. Es una partecita, bueno, una parte, es otra en realidad. ¿Vacuolas? Vacuolas, muy bien, muy bien. ¿Su apellido, señorita, cuál es? Aguirre. Muy bien, señorita Aguirre. Sí, son las vacuolas. Porque, ¿cómo sabe? Pues lo presumimos porque miren estos espacios grandes que están dejando aquí. Profe, ¿por qué no se ven? Porque no estamos poniendo una tinción para ver vacuolas, sino para ver cloroplastos. Estos cloroplastos, pues que tienen esta formita, ¿sí? Una formita media cóncava, media esférica. Ahí están. Profe, ¿por qué se ve el color verde? Porque almacenan cloroplasto, un pigmento verde. Bien, entonces, esta es una célula con sus cloroplastos, otra célula con sus cloroplastos, otra célula con sus cloroplastos, y si esos cloroplastos son estructuras, son partes de una célula, la unión de células, ¿cómo se llama? Tejido. ¿Cómo se llama este tejido? Tejido parénquima de tipo clorofiliano. ¿Por qué clorofiliano? Porque almacena clorofila en sus cloroplastos, esencial para la fotosíntesis, por eso que es fundamental. Bien. Perdón, por favor. El COVID, profe.
COVID. F. ¿Qué fue, ah? F por el profe. Oye, ¿el profe en qué está? ¿Por qué están desesperados? Espérense. Ya. Ya. Da la clase. Ya, chicos, está bien. Estamos ready, profe. Disculpen, por favor. Disculpen. Bien. Profe. Ayer he utilizado mucho mi garganta, chicos, por eso. Paso con agua, profe. Ahora bien, profe, la Sí, resaca. pero no es por eso que piensan, ¿no? Es porque estuve en un seminario. Tranquilo, chicos. Ustedes saben, como un buen hincha de la U, soy bien varoncito, no se preocupen. Claro, profe. Claro, ve, con eso se... Claro, Bien, profe, así es. muy bien, señores. Veamos, no hablemos de cosas tristes, continuemos. Otro tejido que se le considera fundamental por la función que cumplen es el parénquima de tipo acuífero. Si hablamos de un parénquima acuífero, hablamos de agua, un tejido con la capacidad de poder almacenar o formar agua. Y es el caso, por ejemplo, de los cactus. Estos organismos vegetales, que bastante bien sabes, que crecen en lugares áridos, desérticos, en lugares con poca vegetación, con poca cantidad de agua. Profe, ¿cómo crecen si es que no hay agua? Tú sacas un cactus y sus raíces son ahí pequeños pelitos nada más. Pero porque no tienen bastante, no necesita fijarse, necesita tener pequeños pelitos para absorber por ahí la poca posibilidad que tenga de absorber agua. Pero tú sabes que los organismos somos testigos de constantes evoluciones, así que si este organismo vegetal quiere sobrevivir, tendrá que adaptarse y lo hace. Y hecha la ley, siempre uno va a buscar sus mecanismos para servirse de ella. Y no es algo ajeno para el cactus. ¿Qué es lo que hace? Dice, muy bien, a mí me tocó crecer entre un lugar desértico, arena, listo, perfecto, no me voy a hacer problemas. Tengo una raíz que con las justas y absorbe por ahí, no absorbe nada si no hay ni agua. Listo. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a morir? No. Salgo adelante. ¿Qué voy a hacer? Voy a aprovechar que hay solcito, porque en los lugares áridos, desérticos, hay bastante solcito. Voy a aprovechar este solcito para que yo empiece a guardar, almacenar este calor. Y lo va a almacenar. ¿Cómo lo hace? Para eso, vamos a indicar que vamos a hacer un corte de tipo coronal o frontal a esta región. ¿Qué es coronal o frontal? Si te digo, voy a hacer un corte transversal, te voy a decir que voy a hacer un corte así. Por ejemplo, a nivel de tu ombligo, ¡bla! Te corto, corte transversal. Te voy a segmentar en dos, en una parte superior y en una parte inferior. Corte transversal. Y un corte coronal o frontal es el corte que va a ser así. Te va a dividir en una parte anterior y una parte posterior, en dos mitades. Entonces voy a hacer un corte coronal a esto. ¿Sí? Hacemos un cortecito y ahora vamos a ver cómo está por dentro. Y está así. Este es el parénquima de tipo acuífero. Estos rayos de luz solar lo que va a hacer es, van a penetrar, ¿sí? Penetran la epidermis de la hoja del cactus, penetran y va a almacenar estas de acá. En esta estructura, tubulares, son estructuras que funcionan como recámaras, como almacén de recámaras que van a permitir la captación del calor. Y ahí se va a concentrar el calor. ¿Listo? Paso número 1. Listo, pero llega la noche. Y en la noche, en los lugares desérticos, así como hay tanto calor, por las noches hay frío, hay humedad. Así que estas pequeñas espinas que presentan estos cactus, lo que hace es evidenciar de que hay porosidad. Hay poros
Por lo tanto, cuando llega la gélida noche con su humedad, la humedad viene por aquí y se inserta y va a ingresar por estos pequeños poros. Viene por aquí y ahora aquí se concentra esta humedad. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder, señores? Esa humedad será convertida de estado líquido, de estado gaseoso a estado líquido. ¿Cómo lo hace? A ver, nosotros ponemos una tetera a hervir. ¿Listo? Ponemos una tetera a hervir y cuando alcanza el agüita de esa tetera, cuando alcanza los 100 grados centígrados, ¿qué es lo que empieza a suceder? El agua de estado líquido cambia a estado gaseoso. Y tú vas a recordar el experimento que hacías en 5º grado de primaria, que te hacían colocar una superficie de un vidrio o un espejo sobre el vapor, ¿cierto? Hacías eso. Entonces, se empezaba a empañar el vidrio o el espejo y te dicen, después de 1 minuto, retíralo. Y lo retirabas. ¿Y qué empiezas a observar? Gotitas, 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 gotitas. ¿Por qué esas gotitas? Lo que pasa es de que cuando tú tenías atrapando el vapor, aquí el agua estaba en estado gaseoso. El vapor es agua en estado gaseoso. Bien, y estás a 100 grados centígrados, que es a la que lo has hecho hervir. 100 grados centígrados. Pero cuando lo retiras, ahora te lo expones a una temperatura que es de 25 grados aproximadamente. Son 75 grados de diferencia, por lo tanto lo estás enfriando. Así que el agua en estado gaseoso vuelve a ser agua en estado líquido. Lo mismo sucede aquí. Esta recámara almacenó el calor para que cuando venga el agüita en forma de humedad, lo vuelva en estado gaseoso, vapor. Luego enfría, libera por los mismos poros, libera ese gas, esa temperatura y lo enfría. Y si se enfría, el estado del agua, que era gaseoso, se vuelve líquido. Y ahora sí viene por aquí el xilema, gracias, y empieza a circular, a distribuir su agua. Miren la importancia de este parénquima de tipo acuífero. ¿Listo? Por eso, fundamental. Bien. ¿Qué es lo que sucede con el parénquima de tipo aerífero? Permítanme atiendo su chat, por favor. Tejidos vegetales. ¿Perdón? Profe, algunos no tuvieron ni laboratorio en sus colegios. Sí, yo me incluyo, fui uno de esos. Profe, ¿los árboles mueren de pie? En la película de Azumare, según Cachín, dicen que sí, siempre mueren de pie, ¿no? ¿Árboles mueren? Sí, siempre mueren de pie. Creo que es un fragmento de una obra, ¿de quién es? A ver, supongamos que están en entrevista. A ver, vamos a ver. A ver, le preguntamos a Vance Pinedo, Ali Bryan. Señor Vance Pinedo, el fragmento, los árboles mueren de pie, ¿le pertenece a la obra literaria? Pucha, profe, no he leído eso. Bueno, pero también lo jalé en conocimientos y lo jalé también en entrevista. ¡Permiso, profesor! Postulante, Vances, tal. Desconoce la pregunta. Claro, ahí está. Yo le escuché a mi amigo el teniente y hablando. Ahora mañana vas, teniente. Dice el profesor de biología. Y nuevamente me confunden con las cosas. Ya está. A ver, busquen por favor qué fragmento es, a qué fragmento, de qué obra pertenece. Los árboles mueren de pie. Es una obra, me parece. Por favor, a ver, busquen. Los árboles mueren de pie. Por la pregunta que me ha hecho su compañero acá en un chat. Alejandro Casona. Los árboles mueren. ¿Perdón? Alejandro Casona, Los árboles mueren de pie, es un dramaturgo español. Perfecto. Alejandro Casona. ¿Sí? Es una obra teatral. Sí, es un dramaturgo español. Una obra teatral, un drama. Sí, dramaturgo español. Muy bien, señores. Ya aprendimos un poquito más de biología. Es más,
Le vamos a quitar la chamba a Huguito y vamos a hablar de literatura ahorita. Listo, mi amigo a Huguito. Mejor no, porque si va a decir maldita sea. Bien. Bien, bien. Cuando tenga clase con Huguito le hacen presente mis más afectuosos, calurosos saludos para mi amigo Huguito. Díganle que lo extraño. Se ha ido a trabajar al canal 2. Díganle que lo extraño, por favor. Listo, señores. Un saludo para mi amigo Huguito Chávez. No vayan a olvidar, por favor, decirle que se extraña esos momentos que compartíamos juntos. Con varios grupos, claro, profesor. Varios. Que nos consiga una información. Bien, señores, no, chicos, no. Bien. Listo, señores. A ver, no hablemos de cosas tristes, continuemos. El parénquima aerífero también es fundamental. Se le llama fundamental porque participa también de una forma bastante determinante. Aerífero, que va a almacenar aire. Si uno almacenaba agua, el otro almacena aire. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, con plantitas como la flor de loto, ¿cierto? Esta flor de loto que muchas señoritas se la tatúan ahí sobre su piel, dicen que es un tema que está ligado a una creencia japonesa o algo así, fue lo que me comentaba un compañero de ustedes cuando preguntaba qué significa, más o menos así, algo japonés. Tiene una connotación de una creencia japonesa. Pero esta flor de loto, tú verás lo siguiente. Profe, no, pero cualquiera está sobre el agua. No. A ver, agarra una rosita, tírala sobre el agua. ¿Va a flotar? Sí. Pero va a haber un caso de turgencia celular. La presión del agua, sí, porque el tallito, las hojas, los mismos pétalos de esa flor, en su interior van a tener agua, claro que sí, pero el agua externa es mayor que la interna, por lo tanto va a ingresar, y eso se llama turgencia, ingresa por procesos de ósmosis, ya hablaremos de eso después, así que hacen plop, 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 a estallar, empiezan a estallar todas las células porque se repletaron de agua, y la florcita muere, y se hunde. Pero esta, ¿por qué no? Porque resulta de que tiene en su interior, nuevamente vamos a hacer un corte, esta vez hacemos un corte sí transversal, y vamos a observar, esta también, señores, representa una microfotografía. Ojo, esta es una microfotografía de esta. Bien, se ha expuesto a los lentes del microscopio, se aplica una tinción para poder observar. Es más, aquí podemos ver un poco de sus nervaduras, cómo tienen esa forma, ¿sí? Quienes tienen ahí ese ojo de lince, pueden observar estas líneas, que son estas de acá, estos sacos. En estos sacos se almacena aire. ¿Listo? Este es un parénquima, este es otro parénquima, conjunto tejido parenquimático, que almacena aire, aerífero, parénquima aerífero, que también determina la subsistencia y la evolución de este tipo de especies de vegetales. Bien. Esto es lo que habíamos explicado hace un rato. Vamos a los tejidos de sostén, colénquima y esclerénquima, el esqueleto de las plantas. Estas cañitas, a ver que tengo un cañazo en la cabeza, a que te den con un tallito de una rosa. Definitivamente va a haber mucha diferencia. Te dan en la cabeza con un tallito de una rosa, bacán. Pero a ver que te den con un cañazo. ¿Profesor, eso es bambú o caña? Caña de azúcar. Una caña, profe. Ajá, perdón. Caña de azúcar, ahí están sus tejidos colenquimáticos. Nosotros lo consumimos de dos formas. El néctar lo extraemos para los haraganes que no quieren estar masticando, los que no quieren tener dolor del maxilar inferior, se toman su juguito, pero quienes disfrutan estar ahí con cositas en su boquita, se meten su cañita y empiezan a masticar. Cuando mastican, ahora ya pierde todo y queda una estructura simple, queda una estructura incómoda, y queda una estructura filamentosa. Lo sacas y son pequeños hilitos blancos. Esos hilitos blancos son los tejidos colenquimáticos
y de esclerénquima. Colénquima y esclerénquima. A mayor cantidad de colénquima y esclerénquima, el tallo va a conseguir mayor resistencia, mayor tenacidad. Y se han percatado ustedes de que todo ese tallo es colénquima, esclerénquima, colénquima, esclerénquima. Entre ellos ha habido un xilema muy delgadito que ha llevado también agua, un floema. Claro, es un tallo. Lo que consumimos es un tallo. Bien, entonces, a gran cantidad de colénquima y esclerénquima, mayor será la resistencia. A la prueba, pero con una rosita que esté por ahí muerta. No vayas a ir a arrancar los jardines. ¿Ves por ahí un tallito? Agárralo, pártelo. Y cuando lo partes, te vas a dar cuenta que hay pequeños filamentos blanquitos. ¿Sí se han dado cuenta? Pequeños filamentos. Ese es el colénquima y esclerénquima. Pero evidentemente en este tallito hay menos cantidad. Por eso es que es más frágil. Pero en este otro, en la caña de azúcar, el colénquima y esclerénquima se encuentra en grandes cantidades, en grandes volúmenes, que hacen que permiten que se pueda tener mayor resistencia. Es el esqueleto de las plantas, colénquima y esclerénquima. Bien. ¿Listo? Vamos, ahí está, miren, esas fibritas que nosotros tenemos, sacamos de la boquita, aquí están. Estas pequeñas fibritas. Bien, entre los espacios hay otros tejidos. Bien, otros tejidos como por ejemplo los tejidos que se van a encargar de conducir las sustancias en la planta. La caña es rico pero menos en agua. Se refiere a la destilación de la caña. La caña la dejan fermentar y se produce un alcohol, ¿cierto? El cañazo, el aguardiente, como le llaman. Es la bebida más pura, es la bebida alcohólica, pues, mejor para poder tomar. Te va a embriagar de una forma bastante rápida, sí, pero al día siguiente no sientes nada. Bueno, eso es lo que me han dicho. Al día siguiente es un hueco en el hígado. Sale como un líquido blanco. ¿Por qué se da eso? Cuando se le llama goma arábiga, es un carbohidrato. Si hay tallitos que los pinchas con un clavito y comienza a salir una sustancia media blancosa, goma arábiga se llama. Sí, es un carbohidrato. Bien, señorita. ¿Cómo se produce el dulce? El dulce que tiene el néctar de esta caña, pues contiene fructuosa. La fructuosa es el azúcar natural de los vegetales, de los frutos, de las plantas. Se llama fructuosa. Todo fruto, toda fruta que ustedes consuman y tenga un sabor dulce, fructuosa. La misma que está, recuerden, en el semen de los mamíferos, de los machos mamíferos, como nosotros, por ejemplo. Sino, ¿cómo se mueven los espermatozoides? Por energía. ¿Cuáles son las moléculas que dan energía? Los carbohidratos. ¿Listo? Para ver si un día nos invita el señor Camilo a conocer por allá. Ya, profe, listo. Yo le escribo nomás. Listo. Bacán. No, el semen no es dulce. No es dulce. Ya luego hablamos de un poquito de esto. ¿Listo? Yo luego lo pruebo. Bien. A ver, conductores van a conducir. ¿Qué van a conducir? Savia bruta y savia elaborada. ¿Qué es la savia bruta? Una sustancia bruta es una sustancia que se va a tomar de la naturaleza sin ningún tipo de modificación, sin ningún tipo de alteración. Eso es algo bruto. Escuchaste materia prima más materia bruta, sin modificación. Entonces, ¿qué puede tomar la planta sin modificar, sin alterar de la propia naturaleza? El agua del suelo. Las raíces absorben el agua y lo dejan aquícito. ¿Cómo se va a distribuir el agua? ¿Cómo va a circular el agua por toda la plantita? Va a circular
a través de un tejido conductor llamado xilema. El xilema es el que se va a encargar de conducir el agua que ha absorbido la raíz y se va a encargar de distribuirlo y de circularlo por toda la plantita. Pero estas plantas, cuando nosotros hablábamos de fotosíntesis, que es el principal, la principal función que llevan a cabo las plantas, forman nutrientes, como por ejemplo glucosa, como por ejemplo moléculas de ATP. Esos son sus nutrientes. Entonces, supongamos que se formó aquí, o aquí en esta hoja. Pregunta, ¿la raíz no tendrá derecho a esos nutrientes? ¿El tallito no tendrá derecho a esos nutrientes? ¿La flor no tendrá derecho a esos nutrientes? Sí, los tiene. Por lo tanto, los nutrientes que se han formado a partir de fotosíntesis también serán distribuidos y circulados por toda la planta. Pero esta vez no será el xilema quien se encargue de transportarlo, sino el floema. Entonces, el xilema transporta savia bruta, que es algo bruto, algo sin modificar, agua del suelo. ¿Quién lo hace? El xilema. ¿Listo? Savia elaborada. La savia elaborada es la sustancia que se ha producido, que se ha formado por algún metabolismo de la planta. La glucosa, por ejemplo. Y quien se va a encargar de distribuirlo es el floema. ¿Listo? Tejidos conductores. Es simple, chicos, no se confundan acá. Xilema, agua, floema, nutrientes. ¿Listo? Lo que se ha formado, por eso dice savia elaborada. Lo han elaborado. La planta lo elabora. Y finalmente, los tejidos protectores. Podemos aquí diferenciar. Aquí tenemos una hojita. Y esa hojita es tal cual nosotros la estamos observando aquí. Por favor, a ver la cámara. Así estamos viendo esa hojita ahí, con ese mismo ángulo. Ahora lo que vamos a hacer es girar la hojita para ver el ancho, el diámetro ahí, de una vista lateral. Y esta es la vista lateral de la hojita. Aquí vamos a observar estos pequeños conductos, estos canales son el xilema y el floema. ¿Listo? Aquí estas estructuras de aquí, polénquima, esclerénquima. Y estas dos capas son las que pertenecen a las capas que están formando estos tejidos. La epidermis, la superior, y peridermis, que es la segunda capa. Lo que hacen es darle protección, amortiguación a estas estructuras internas de la hojita. Bien, recuerden que la hoja en la parte superior tiene una cera, lo está cubriendo una pequeña cera, es decir, una grasa, con la finalidad de que el agua que ingresa, al que llega a la hoja transportada por el xilema, no se pierda, no se vaya. Esa cera se llama cutina. Recuerden eso, por favor. Bien. Listo, señores. Dije materia bruta, o savia bruta, perdón. Entonces, savia bruta, sí, savia, disculpen. Bien. Listo, señores. ¿Preguntas, por favor? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, por favor, realicen su screen. ¿Me confirman para poder cambiar de lámina, por favor? Ya, profe. Ah, cambiamos. profesor. Listo, cambiamos. Fácil. Realicen su screen, por favor. Su screen, chicos. ¿Ya está? Ya, profe. Listo, señores. Muy bien, señores, entonces damos por finalizada esta sesión virtual que fue programada para ustedes con la mejor de las intenciones de compartir la mayor cantidad de información posible sobre este tema. Les agradezco por su gentil atención, señores. Les deseo a todos que continúen teniendo una muy buena tarde y que inicien un buen y correcto fin de semana, señores.
Se cuidan. Igualmente, profe. Chao, profesor. Profesor, cuídese. Cuídense, señores. Cuídense, profe. No, señores, muchas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Profesor, cuídese. Hasta luego, cuídense también. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Cuídense.